Ahora vamos a mirar el concepto de crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces, dice que una función es creciente en un intervalo si para un par de valores a y b en el intervalo con a menor de b, su tasa de variación es positiva. Esto es, tasa de variación o TB es mayor de 0. Cuando es mayor de 0, o sea, cuando es positiva, se dice que la función es creciente, ¿cierto? Cuando es positiva, como dice acá, mayor de 0 es creciente. Ahora, una función decreciente en un intervalo si para un par de valores a, b, en el intervalo con a menor que b, su tasa de variación es negativa, con TB, me dice aquí, o sea, tasa de variación menor de 0, si es menor de 0 es negativa, por lo tanto, es decreciente. En el ejercicio o en el ejemplo anterior, vimos que la tasa de variación nos dio negativa, ¿cierto? Nos dio -1. Por lo tanto, esa función, si nos hubieran puesto a analizarla, pues concluimos que es decreciente porque nos dio negativa. Vamos a mirar aquí otro ejemplo. Dice, nos dan otra función, nos dan la función h de x. H de x es igual a x a la 3 menos 1. Y de entrada nos dicen que es decreciente, ya nos dicen que es decreciente en el intervalo -5, -2. -5, -2. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces vamos a mirar. Entonces ya sabemos que -5, ya sabemos que -5 representa a A y, y 2 representa a B. -2 representa a B. Entonces, reemplazando A -5 y B -2 en la función, entonces cogemos la fórmula o la función que nos dan, que es h de x igual a x a la 2 menos 1, la reemplazamos y donde está la x ponemos -5. Entonces ahí sería que 3 multiplicado por -5 a la 2 menos 1 nos da que 3 y que -5 a la 2 es 25 y pues el -1 queda intacto, ¿sí? Menos 5 a la 2 me da 25. -5 por -5 da 25. -1 y luego multiplicamos el 3 por el 25, nos da 75 y el -1 sigue bajando. Y luego se procede a hacer la resta, 75 menos 1, 74. Y en el caso de b lo reemplazamos por -2, entonces decimos en la misma fórmula 3 multiplicado por -2 a la 2 menos 1. Entonces 3 menos 2 es 4, menos 1, 3 por 4, 12, menos 1, 11. Y aplicando la misma fórmula de tasa de variación para mirar si la función es creciente o decreciente, entonces nos damos cuenta de que quedaría de la siguiente manera. Ya sabemos que f de menos 2 dio 11, ¿cierto? Que es este valor que está acá, porque es f de menos 2, cuando reemplazamos la función por -2, da 11. Y f de menos 5 da 74, que está a este lado de acá. Entonces hacemos esta operación que está acá, esta resta, y nos da -63. Como nos dio un valor negativo, dice ahí que -63 es menor de 0, porque es negativo. Por lo tanto, esa función es decreciente. Esto podemos decirlo que es como con el método matemático. No estamos haciendo el gráfico, estamos haciéndolo de forma matemática, o sea, aplicando la fórmula. Ahora vamos a mirar otro caso, en otra función, con otra fórmula, digámoslo así, o con otra función. Nos dan una función. Entonces, mire, digamos que sí se pudo verificar o comprobar que esa función es decreciente porque nos dio negativo la diferencia o la resta. Entonces, la siguiente fórmula me dice que es g de x igual a x a la 5 más 2. Y de entrada también me están diciendo que es una función creciente. ¿En dónde? En este intervalo, en el intervalo -4, -5. Un intervalo cerrado a ambos lados, porque tiene corchetes a ambos lados. Entonces, aquí podemos ver que vamos a reemplazar, entonces ya sabemos que -4, según la fórmula, el -4 que está ahí es A y el -1 es B. Entonces reemplazamos A por -4 en esta fórmula, que fue la fórmula que nos dieron, es esta.
Entonces reemplazamos primero por menos 4 y nos da menos 1024, más 2 me da menos 1022. Y luego por menos 1, la misma fórmula, menos 1 a la 5 da menos 1, más 2 da 1 positivo. Entonces, haciendo la tasa de variación de menos 4, menos 1 en esa función, vimos que, o nos damos cuenta claramente que la función en menos 1 da 1, o nos dio 1, y la función, acá está, mira, en menos 1 nos da 1, y en menos 4 nos da menos 1022. Entonces reemplazamos y decimos que 1 menos, en esta parte de acá, 1 menos, entre paréntesis, menos 1022, pues ahí se suma, ¿cierto? Porque quedaría, en realidad quedaría 1, aplicamos ley de signos acá, menos por menos da más, al romper ese paréntesis queda 1022, y al sumar estos dos datos nos da 1023, que sería la respuesta, y nos da positivo. Por lo tanto, como es mayor de 0, como esa función es mayor de 0, miren, es creciente. Es creciente. Miremos el último ejemplo. El último ejemplo, me dicen la función, otra función. La función f de x igual a 2x3 menos 9x2 más 12x menos 3. También nos dice de una vez de entrada que es creciente en el intervalo 0,1. Entonces ya sabemos que 0 me va a representar la A y 1 va a representar B. Entonces reemplazamos también en la fórmula. Primero reemplazamos 0, que es A. Decimos ahí reemplazando A igual a 0 en la fórmula. Nos da menos 3 y reemplazando 1 en la fórmula nos da 2. Y aplicamos la fórmula de tasa de variación y nos da que 2, ahí clarito está, 2 menos 3, lo mismo, aplicamos ley de signos y queda 2, menos por menos da más, 3 igual a 5. Por eso da 5, por eso da positivo. Da 5, por lo tanto es creciente porque es mayor de 0. Listo. Ahora miremos el concepto de función lineal y función afín, los conceptos y cómo se representa gráficamente una función lineal. Entonces la función lineal es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f de x igual a mx o a m de x, siendo m un número real diferente de 0. Algunas características de la función lineal f de x igual a mx son las siguientes. Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen. El valor de m se llama constante de proporcionalidad. Más adelante vamos a ver que la m es la pendiente de esa recta, ¿cierto? El grado de inclinación. Se llama constante de proporcionalidad y nos dice que si m es mayor de 0, la función es creciente. Y si m es menor de 0, la función es decreciente. Su dominio y su rango coinciden con el conjunto de los números reales, de R, o sea, de todos los reales. Es una función continua. Entonces acá nos dan un ejemplo, dice que el ICE o Intercity Express es un tren que conecta todas las ciudades principales de Alemania. Alcanza una velocidad media de 270 km por hora. Y en la tabla se muestra la distancia d que recorre en función del tiempo t. Entonces nos dan un tiempo en horas de 1 a 5 y la distancia que recorre en cada hora. En la hora 1 recorre 270, en la 2 540, en la 3 810, en la 4 1080 y en la 5 1350. Dice ahí que esta situación puede modelarse por medio de la función d de t igual a 270t, cuya gráfica es una línea recta que pasa por 0, 0, por el origen. Ahí la podemos ver que pasa por el origen, mire por acá. Ese es el origen de esa función, ¿cierto? Está aquí en este punto. El puntico que está ahí en el 0, ¿no? Entonces, básicamente, dice que
En este caso la constante de proporcionalidad es 270 porque vendría siendo m, ¿sí? Lo que está unido, digámoslo así, a la variable es la constante de proporcionalidad. En este caso la variable sería t, que es el tiempo. Entonces aquí sería t. 200 queda d de t igual a 270t. En este caso, para la fórmula de función lineal, como está acá arriba, esta fórmula vendría siendo esta que nos dan acá. Solamente que las letras cambian, pero es lo mismo. Bueno, entonces una función afín pasa por el origen y es así. Digamos, otro ejemplo de función afín puede ser así, puede decir, escribir y igual a 2x. También se puede escribir así. Y es lo mismo que decir f de x, ¿sí? Igual a, digamos, menos 3x. Esa también es una función afín. Porque aquí, una función lineal, perdón, porque aquí viene la constante de proporcionalidad, o sea, la m, que en este caso sería el 2 y en este caso sería el menos 3. Ahora pasemos aquí al otro concepto, función afín. Una función afín es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f de x más b, f de x más b, así como está acá. Entonces mire que ya cambia un poquito, ya no es como la anterior, que la otra era f de x es igual a mx, sino que aquí ya a f de x es igual a mx, pero le agregan más b, le agregan algo más al final, ¿no? Entonces, miremos qué es eso. Miremos, dice que siendo m y b números reales distintos de 0, no pueden ser 0, ¿no? Las principales características de la función afín m de x igual a mx más b son: su gráfica es una línea recta que pasa por el punto a, b. O sea, ya no pasa por el origen como la otra, ¿sí? La otra pasaba por el origen, esta no, esta ya va a cortar al eje y. El eje y es este eje que está acá, este eje que está acá es el eje y este es el eje x, ¿cierto? Entonces dice que ya la función afín ya no va a pasar por aquí, por el origen como pasaba en este caso, ¿sí? Que pasa por ahí, mire, corta en 0, 0 al plano, o sea, el plano queda cortado ahí en 0,0. La función afín ya no, ya corta al plano en este punto B, que es el punto de corte con este eje, con X, entonces ya con Y, perdón, entonces ya aquí queda, digamos, esta función puede pasar por acá, o sea, cortaría aquí, ya no cortaría acá en el origen, sino más arriba o incluso más abajo, ya sean los positivos o los negativos. Entonces, me dice acá que las principales características de la función afín f de x igual a mx más b son: su gráfica es una línea recta que pasa por el punto 0, b. Este se denomina punto de corte con el eje de ordenadas. El número m se llama constante de proporcionalidad. Me dicen que si m es mayor de 0, la función es creciente. Y si m es menor de 0, la función es decreciente. Su dominio y su rango coinciden en el conjunto de los reales y también es una función continua. Entonces la gráfica de la función afín es muy parecida a la anterior. Lo único que digamos que dentro de los aspectos que cambia, pues es que ya no pasa por el origen, ¿sí? Por ejemplo, miren, la que está aquí, la gráfica que está aquí pintada de azul, esta pintada de azul es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque pasa por el origen, ¿cierto? Mientras que esta roja, mientras que la rojita que está acá y esta verde, ya no pasan por acá, o sea que ya vienen siendo funciones afín. Obviamente siguen siendo lineales, ¿sí? Pero ya no pasan por el origen, entonces se llaman afín o afines, funciones afines, porque son dos. Afines, ¿listo? Entonces, la fórmula del azul es solo y igual a mx. Y la fórmula de la roja es y igual a mx más b, mire, más b. ¿Dónde queda b? Acá, mire, donde corta al eje y. Aquí queda b. Ahí se ve clarito b, mírenlo. Ahí se ve clarito b. Lo mismo pasa con la verde. Mire b dónde queda, acá hacia los negativos, hacia abajo. Después del 0 para abajo, negativo, ¿cierto? ¿Y dónde corta al eje y, a este eje que está acá? ¿En dónde lo corta? Aquí. Por eso esa fórmula es y igual a mx más b. Entonces b va a ser el número donde va a cortar al eje y. Aquí ¿qué número podría ser? Dentro de este plano podría ser un menos 3, ¿cierto? Dependiendo cómo lo hayan hecho, o sea, en la escala que lo hayan hecho, pero digamos que es un menos 3. Y acá en el otro, acá podría ser un 3 positivo, y acá un 3 negativo. Y aquí pues es 0, 0 porque es lineal. Bueno, ahora,
Nos dicen aquí que la gráfica de la función afín f de x igual a mx más b se obtiene al desplazar verticalmente la gráfica de la función. En la gráfica 5.14 se observa que b es mayor de 0, el desplazamiento es hacia arriba. Lo que les decía ahorita, o sea, b mayor de 0 hacia arriba, por eso esta parte quedó, esta parte positiva, entonces esta gráfica va hacia arriba y nos dice acá que cuando b es menor de 0 el desplazamiento es hacia abajo, o sea, b menor de 0 sería acá, en la verde, ¿cierto? Hacia abajo, en los negativos. Bueno, ahora nos dan un ejemplo, dice que en cierto experimento se midió la temperatura de un líquido sometido a un aumento gradual de temperatura. Los datos se muestran en la tabla. Entonces ahí nos dice tiempo en minutos, temperatura en grados, nos dan 0, 1, 2 hasta 5 minutos y la temperatura 12 a 72 grados centígrados. Lo primero es el eje X, nos dice acá que es X, y lo segundo es Y, a la hora de hacer el gráfico, de ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, al graficar la relación dada entre el tiempo que transcurre y la temperatura del líquido, se obtiene una línea recta que no pasa por el origen. Esto significa que dicha relación es una función afín, cuya constante de proporcionalidad es 12, y corta al eje X en el punto 0.12. Con lo cual puede deducirse que la expresión algebraica es 12x más 12. Ya nos dijeron ahí que la constante de proporcionalidad es 12, o sea que ya sabemos que m o la pendiente va a ser 12, que es la constante de proporcionalidad, que es este. Y como corta aquí en 12, quiere decir que b es 12, b es 12. Para ese caso coincidió, ¿cierto? B es 12, que es donde corta acá el punto que corta la recta, donde corta la recta el eje Y, mire. Listo. Ahora vamos a, con base en esos ejemplos o en esa teoría, resolver estas actividades que están relativamente sencillas. Dice calcula la tasa de variación de cada función en los intervalos. Entonces nos dan una función 2x2 y debemos calcularla para dos intervalos. Primero para el intervalo 3 menos 3,0, que es este, y luego para el intervalo 1, 2. Entonces hay que hacer ¿qué procedimiento? El mismo que se hizo aquí al principio. Pero acá al principio, digamos, acá al principio nos daban un intervalo, digamos acá en este nos daban de 1 a 2. Entonces se hizo todo este procedimiento para eso, ¿cierto? Y esta es una respuesta. Pero como ahí nos dan nos dan dos intervalos, entonces hay que hacer el mismo dos veces. O sea, primero se hace uno con este intervalo y luego se hace el otro con este otro intervalo. Y lo mismo con el punto B y con el punto C. En el caso del punto C, podemos notar que el 7 no tiene variable, o sea, es un 7 solo, miren. ¿Qué quiere decir? Que este I de X que está acá es igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que esta es una función, no es una función ni lineal ni afín, sino que es una función constante o de grado 0, ¿Por qué? Porque no tiene variable, ¿cierto? O sea, no tiene X. No hay ningún grado de X, ni X solita, ni X a la 2, ni X a la 3, nada de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no se podría reemplazar, ninguno de estos datos. O sea, queda así. Simplemente la respuesta es no se puede calcular, ¿cierto? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque es una función ¿qué? Constante o de grado 0. Ahora nos dice el segundo, indica si son verdaderas o falsas esas afirmaciones. La función, nos dan una función x a la 3 menos 3x a la 2 más 5. Ya nos dicen que es creciente en el intervalo 0,2. Ya nos dicen que es creciente en el intervalo 0,2. Entonces nos toca hacer
el procedimiento que ya se vio en la parte de atrás, ¿cierto? O sea, así como se vio acá. Acá también nos afirmaban que es creciente en el intervalo tal, ¿sí? Mire, aquí. Entonces ahí, en esta parte, pues ya tenemos ese ejemplo. Entonces nos basamos en el mismo y lo hacemos tal cual. Lo mismo el B y el C. El tercero nos dicen que determina en cada caso cuál es la constante de proporcionalidad de la función. Ya dijimos cuál era. Entonces no es sino escribir al frente de cada uno. La constante es tal, constante tal, tal. Listo, eso está fácil. La cuarta, observa y responde. Nos dan un gráfico. Entonces, ahí nos dice a cuál de las siguientes funciones corresponde la gráfica. ¿A cuál de las siguientes funciones? Entonces, toca calcularla, ahí toca pensar un poquito. Ahí si necesitan ayuda o algo me pueden llamar, me pueden escribir y yo les puedo dar una asesoría ahí corta. El quinto dice, indica si las siguientes funciones son lineales o afines. Entonces al frente de cada una ponen lineal o afín, de acuerdo al concepto que ya vimos. Entonces básicamente esta es la explicación de esa guía, de la guía número 1 del segundo periodo de álgebra. Cualquier duda, quedo pendiente.